El 8 de septiembre, para las extremeñas y para los extremeños, no deja de ser algo así como una puerta. Es la puerta que nos conduce a mirar hacia nuestras raíces, hacia lo que somos, pero también nos marca un antes y un después en el calendario. Nos cierra la puerta del curso anterior y nos abre la vereda del curso que comienza. Precisamente por el Día de Extremadura, por el 8 de septiembre, Canal Extremadura realiza una programación especial que comenzamos aquí en Mérida, en Presidencia, en la sede de Presidencia de la Junta, con una entrevista al presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Presidente, el año pasado, precisamente por el Día de Extremadura, hablábamos en una entrevista de que ese Día de Extremadura era especial por el recuerdo a las personas que se habían marchado por la pandemia y también especial por el reconocimiento de aquellas personas que habían trabajado durante todo ese tiempo para ayudar a la sociedad. ¿Qué le sugiere? ¿Qué le dice este Día de Extremadura del 2021? A mí me gustaría que fuera el tiempo del inicio de la normalidad en nuestras vidas, ¿no? Soy un firme convencido de que una vez que toda la población prácticamente va a estar vacunada en muy poquito tiempo, vamos a llegar a la próxima semana a tener ya vacunados al 85% de los chicos en edad de 12 a 29 y al casi el 80% de la población en general con doble vacuna. A partir de ahí yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo por intentar normalizar nuestras vidas. Yo creo que es muy necesario, guardando distancia, usando la mascarilla cuando haya que usarla, utilizando el gel cuando haya que utilizarlo, pero intentar recuperar la normalidad creo que es muy necesario. En este momento estamos en la quinta ola. ¿Confía que seremos capaces como sociedad de evitar una sexta y también en este caso, por hablar de lo más inmediato, de la semana del 13 volver a un nivel 1, por ejemplo, de alerta sanitaria en gran parte de Extremadura? Yo confío en que sí, pero confío también que a partir de ahora hay que tener en cuenta que cuando aprobamos en el mes de mayo la metodología del semáforo que hemos venido aplicando en este tiempo, tenemos un 10% de cobertura vacunal y ahora estamos hablando ya de entornos del 80 o del 90%, muy prontito, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que el panorama es diferente. Deberíamos, y esto que se me entienda bien, deberíamos de acostumbrarnos a vivir con el COVID como vivimos con la gripe o como convivimos con la mononucleosis infecciosa, que por cierto ahora hace poquito desgraciadamente ha fallecido una chica, ¿no? Pero son enfermedades que forman parte de nuestro sistema epidemiológico, pero que se le combate como se combaten las infecciones, con vacunas y teniendo cuidado, pues con mucha higiene y guardando determinadas medidas. Ya digo, intentar que volvamos a hacer la vida lo más normal posible, ¿no? Bien haríamos en apelar a la responsabilidad individual, porque si apelamos a la responsabilidad individual, eso será posible. No tanto aforo, no tanto horario, no tantas limitaciones, restricciones, sino, oye, tenemos ya a la población entera vacunada, a partir de dentro de una semana o de algún tiempo más, a partir de ese momento creo que el sistema interterritorial, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas, deberíamos intentar recuperar la mayor normalidad posible. ¿Va a ser una propuesta de Extremadura precisamente en esa interterritorial? En línea de que tenemos que plantearnos, yo creo que esto ha servido para hasta que hemos tenido a toda la población vacunada. A partir de ahora yo creo que habría que ser en esto, no voy a decir más flexible, porque no quiero trasladar un mensaje de relajación, sino convivir. Hay que acostumbrarse a convivir con la COVID como convivimos con la gripe. O sea, hemos sido capaces durante muchos años de lograr buenas tasas de vacunación de gripe y con ello haberla minimizado, pero gripes hay. De hecho, el invierno pasado no ha habido porque teníamos mascarillas, pero hace 2 años pues, hubo 30 y tantos mil ingresos, 7.000 fallecidos, 8.000 fallecidos por la gripe, ¿no? Hay que convivir con las enfermedades, hay que convivir con los virus que están por el ambiente, que forman parte del mundo en el que vivimos, y intentar hacerlo con la máxima normalidad posible. Ha sido precisamente una propuesta suya, ese uso de la mascarilla también en invierno a partir de ahora, precisamente para evitar virus como el de la gripe. A ese tipo de cosas me refiero. Es decir, oye, ¿qué es más útil eso? O seguirnos planteando restricciones de aforo, restricciones de horario, forzar el que la gente que no se puede reunir de manera organizada lo haga de manera desorganizada, que cuando más contagios hay, ¿no? A eso me refería un poco. Es decir, asumamos, oye, tenemos en diciembre, enero y febrero que usar mascarilla, ¿por qué no? Es un tema que podríamos plantear si con ello evitamos transmisión de la COVID, transmisión de la gripe, transmisión de muchos virus, del virus respiratorio sincitial, de los que producen la bronquitis, la bronquiolitis. Si ha sido, esto te lo cuentan los pediatras, ha sido un invierno, el invierno pasado, que estábamos todos sumidos en un agobio por la COVID, pero donde muchos de los otros virus casi que no han existido, ¿no?
Me gustaría preguntarle también, al hilo de la COVID, por uno de los lugares más golpeados por la pandemia, que son las residencias de mayores. Solo en esta quinta ola más de 40 personas han fallecido en residencias extremeñas. ¿Qué mensaje le trasladaría ya no solo a los propios residentes y a sus familiares, sino también a los trabajadores de residencias de mayores? Pues seguir trabajando con los máximos niveles de seguridad posible, ¿no? Y ahí sí que son sectores donde tenemos que, o hay que de alguna manera regular las visitas, no prohibirlas. Yo creo que eso forma parte de una historia que no va a volver, ¿no? Pero sí regularlas, sí regular muy bien todo lo que tiene que ver con la higiene, la limpieza y el uso de mascarillas, la protección, que yo creo que en eso es fundamental, ¿no? Uno de los grandes retos de este curso que comienza ahora va a ser el reto económico. Se habla mucho de los fondos de recuperación europeos. ¿Cómo va a gestionarlos Extremadura? Y sobre todo, si cree que van a ser suficientes para hacer ese salto económico que decía que debería dar Extremadura con esos fondos. Sí, pero a mí me gustaría irme 2 páginas antes para decir bien alto y bien claro que los fondos europeos van a ser muy positivos, pero no por sí mismos, sino por lo que van a arrastrar. Es decir, a mí me preocupa mucho que seamos capaces de lograr importantes cantidades de inversión privada. Yo creo que Extremadura ha tenido una etapa a lo largo de este tiempo, en los últimos 40 años, que necesitaba y sigue necesitando para infraestructura inversión pública, indiscutiblemente. Pero el diferencial tiene que ser el que haya mucha más inversión privada. Y eso lo tenemos que conseguir trabajando para hacer de Extremadura uno de los lugares en España donde más fácil sea montar una empresa, donde más fácil sea desarrollar un proyecto, ¿no? Y estoy convencido que va a ser así. O sea, la Extremadura que llegó 150 años tarde a la revolución industrial, pues va a llegar de las primeras a esta nueva revolución industrial del siglo XXI. La primera fábrica de baterías que se vaya a hacer en España muy probablemente va a estar en Extremadura. La primera fábrica de semiconductores a partir de diamantes va a ser en Trujillo. La primera fábrica de guantes de nitrilo puede ser en Navalmoral. Es decir, vamos a tener una enorme capacidad porque tenemos sol, porque tenemos suelo, porque tenemos leyes que facilitan mucho los procedimientos administrativos, porque tenemos seguridad ciudadana, porque tenemos trabajadores y trabajadoras capaces de poderlo desarrollar, porque vamos a tener ya muy prontito un buen sistema de comunicaciones de mercancía a través del tren. Es decir, todo eso son elementos positivos de cara al futuro que nos van a situar en un escenario para nosotros muy interesante. Han salido las cifras del paro muy recientemente. Hay 60.000 personas más trabajando que hace 5 años. Empezamos a tener problemas en algunos sectores para poder encontrar trabajadores. ¿Quiere decir esto que están todos los problemas resueltos? No, pero quiere decir que tenemos un horizonte por delante que si somos capaces de utilizarlo bien, se me quejan los empresarios de la construcción porque no encuentran trabajadores, ¿no? ¿Pero es un problema, presidente, en este caso, de condiciones laborales? Es una parte del problema y, por lo tanto, lo que tenemos que ser capaces... Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora. La mejor manera de luchar contra la despoblación es que la gente tenga una vivienda y tenga un trabajo digno. La gente con empleo digno y vivienda digna está encantada de poder vivir en los entornos en los que ha nacido o se ha criado, ¿no? Puede haber luego gente que por muchas razones quiera desplazarse o vivir en otro lado, ¿no? Pero que la razón no sea porque no tiene un hogar o porque no tiene un trabajo. Y tenemos que trabajar mucho en la formación. Uno de los objetivos de estos próximos 4 meses va a estar en el plan de formación profesional. Ofrecí en el debate del Estado de la región que lo negociaríamos con el conjunto de las fuerzas políticas, por supuesto con los agentes sociales con los que ya venimos trabajando en la concertación social desde hace mucho tiempo, porque ahí nos jugamos mucho. Es decir, que tengamos capacidad de tener empleados formados para los nuevos empleos que están llamando a la puerta es absolutamente fundamental. Hemos tenido ya conocimiento de que una gran empresa logística que se va a instalar aquí ya ha hecho una oferta de empleo y ha empezado por los más cualificados. Ingeniería, gente experta en económica. Es decir, ahí se abre un futuro para una generación que es la generación de nuestros hijos y que a mí me ocupa y me preocupa muy especialmente. Y siendo buenos los datos de evolución del empleo masculino, sigue habiendo una brecha en el empleo femenino. Es decir, Extremadura está ahora a los niveles del resto de España en empleo masculino, mientras que en empleo femenino seguimos estando por encima de manera significativa. Y esa es una batalla que tenemos que... La brecha de género en el empleo y en los planteamientos de proyectos de vida y de familia tiene que ser para nosotros una prioridad en el futuro. Y en medio de todo este contexto del que estamos hablando, contexto también de la pandemia, contexto económico, me gustaría preguntarle por una de las cuestiones que más afectan directamente a la gente, sobre todo al bolsillo, que es el precio de la luz.
Hemos vivido un verano en el que el precio de la luz sigue subiendo. En este caso, hoy, por ejemplo, el lunes es el lunes más caro de toda la historia. ¿Entiende la frustración, incluso el hartazgo de la ciudadanía con este tema? La entiendo perfectamente, ¿no? Ahora bien, yo creo que hay que llamarle a las cosas por su nombre. La solución para que la luz pueda ser de manera estructural, no coyuntural, más barata, está en la producción de energía de forma menos costosa, y eso son energías renovables. Todo lo que hagamos, lo que no son compatibles son los discursos que quieren el recibo de la luz más barata, pero sin que haya formas de producir esa energía menos costosa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el camino está trazado, es decir, el que Extremadura esté siendo ahora mismo objeto de deseo para muchas empresas para instalarse aquí, es porque con las energías renovables necesariamente el precio de la luz va a bajar. Ahora, hasta tanto en cuanto seamos capaces de que las energías renovables tengan el suficiente peso como para satisfacer nuestras necesidades, evidentemente tenemos un problema. Entre otros, que en el recibo de la luz estamos pagando muchas cosas. Y debería ser, o deberíamos de encontrar el día en el que solo paguemos en el recibo de la luz la energía que realmente consumimos y no otros elementos que forman parte de decisiones políticas o de decisiones gubernamentales a lo largo del tiempo, pero que no tienen que ver con el consumo que uno tiene en su casa, ¿no? Y probablemente una parte del costo que estamos pagando entre todos debería de ir a los presupuestos generales del Estado para que no lo pague el que no consume y lo paguemos entre todos a través de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Hay una derivada en todo esto que es el caso de los desembalses que hemos vivido aquí en Extremadura, como pasa por ejemplo con Valdecañas, que provoca que haya algunos municipios en los que los alcaldes, la ciudadanía se queja de que tienen esos problemas en el suministro de agua. Hay clarísimamente que limitar los desembalses. Yo creo que la ministra lo ha dicho bien claro y cuanto antes lo hagamos mejor. Es verdad que tenemos acuerdos internacionales y entre ellos está el acuerdo de Albufeira con Portugal, en el que estamos obligados a hacerles llegar unas determinadas cuantías de agua a su territorio, ¿no? Y eso provoca que de algunos embalses no se haya podido turbinar agua porque tenía que llegar a Portugal y se ha turbinado de más en otros, ¿no? Pero eso me da igual. Eso es lo que hay que establecer con toda claridad, unos límites por debajo de los cuales no se pueda utilizar la energía hidráulica, sabiendo en cualquier caso también que es la más barata, ¿no? O de las más baratas, ¿no? Sobre el tren, me gustaría preguntarle también por la última visita del presidente Sánchez a Navalmoral de la Mata hace tan solo unos días. Se habla, el presidente también anunció esa fecha de 2022 para el tren rápido entre Badajoz y Plasencia. ¿Se va a cumplir esa fecha? Vamos a realizar un pacto por el ferrocarril, una reunión del pacto, que a mi juicio ha sido absolutamente clave para que esto pueda ser una realidad ya, donde nos van a presentar el calendario definitivo. Las obras deben de estar todas terminadas en el tramo Plasencia-Badajoz, que era el que nos comprometimos a poder tener terminado al final del año pasado, que luego ha sido al final de este año, para que a lo largo del año que viene esté funcionando, ¿no? Ya digo, siendo importante que lo es el transporte de personas, el transporte de viajeros, el impacto mayor en Extremadura va a estar en el transporte de mercancías. Es decir, porque el transporte de mercancías es el que a Extremadura la sitúa muy centrada en la península ibérica. Es decir, Extremadura está en España en el suroeste, pero si tú eso lo haces de la península ibérica con mercancías, resulta que la región que está mejor situada respecto de los puertos de Levante, respecto de los puertos del Atlántico, respecto de los puertos del sur, respecto de los puertos del norte, es Extremadura, ¿no? Y en ese sentido cambia mucho para nosotros el panorama. Y gran parte de las empresas que estamos trabajando para que se puedan instalar en Extremadura y que sean el motor para que otras empresas y los autónomos puedan tener negocios y puedan tener vida. Cuando tú tengas a más gente trabajando, tienes a mucha más gente con capacidad de consumo y, por tanto, de eso viven todos los que están alrededor, pues yo creo que va a ser un impulso importante. Luego doy por hecho que el año que viene vamos a tener, entre otras cosas, porque ya si uno coge y hace el trazado del AVE, verá ya que están puestas hasta la electrificación en las catenarias. Es una obra que se está acabando de rematar. Quedará un trayecto, que es el trayecto Talavera-Madrid, que durante un tiempo tendrá que ir por la red convencional, pero eso no será óbice para que el transporte de viajeros y el transporte de mercancías a su paso de Extremadura tenga calidad y tenga seguridad. Y tenga disminución clarísima en el tiempo, ¿no? Pero esa, digamos que es la pata extremeña, nos quedarían dos patas, a una a la que acaba de hacer referencia, que es que pasa desde Plasencia, Talavera, hasta Madrid, por otro lado Portugal. Que el tramo Plasencia de Navalmoral está también bastante avanzado, en cuyo caso quedan ya pocos tramos por licitar o por empezar a construir, pero en cualquier caso luego nos quedaría Portugal, que digo igual, cualquiera que quiera que vaya y verá que está todo en obra. Con lo cual ya no es un problema de
de voluntad política, ya es un problema de ejecución, ¿no? Y el día que tengamos unido Extremadura con los principales puertos del país, y de esto no va a tardar mucho tiempo, por transporte ferroviario de mercancías, será un antes y un después para nuestra tierra. Y eso va a pasar el año que viene, el siguiente, así de claro. Presidente, le hago ya la última pregunta. ¿Se va a presentar a la reelección? ¿Usted va a presentarse a la reelección para volver a ser presidente de la Junta? A fecha de hoy no lo sé. La vida me ha hecho un regalo que yo, lógicamente, no lo esperaba, porque estas cosas no se esperan, que es haber sido abuelo en 2 ocasiones, y por tanto tengo muchos motivos para seguir trabajando y muchas razones para seguir haciéndolo, ¿no? Porque ya no solo la generación de nuestros hijos, sino la generación de nuestros nietos lo que me ocupa y me preocupa, ¿no? Pero a ver cómo estoy, que depende. Uno para estar en esto tiene que estar plenamente en forma. Yo ahora me encuentro muy bien, me encuentro en la época probablemente más lúcida de mi vida, porque la experiencia acumulada y la experiencia aprendida a lo largo de todo este tiempo me hacen sentirme útil, ¿no? Pero vamos a ver, cuando llegue el momento lo decidiremos y haré lo que crea que es mejor no para mí, sino para nuestra tierra, que es de lo que se trata. Pues Guillermo Fernández Vara, gracias por haber atendido la llamada de Canal Extremadura y felicidades Extremadura. Muchas gracias. Y a ustedes les recordamos que Canal Extremadura emite una programación especial al hilo del Día de Extremadura. Recuerden que siguen informados en nuestra página web, en canalextremadura.es, en Canal Extremadura Radio, nuestras aplicaciones y nuestras redes sociales. Gracias por elegir Canal Extremadura para conocer lo que pasa en su tierra. Buenas noches. Adiós.